Esther capítulo 3, versículos 7 al 11 es donde vamos a meditar en esta hora. ¿Lo tenemos? Aleluya. Vamos a esperar que todos tengan la escritura para que así juntos leamos la bendita palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Esther capítulo 3, versículos 7 al 11. Aleluya, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y dice de la siguiente manera, Esther capítulo 3, versículo 7 al 11 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivos. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Al tema de esta oportunidad le he titulado El remanente fiel. Dios a través de los tiempos ha guardado a un grupo de hombres y mujeres para cumplir su plan y su propósito. Y a ese grupo en la Biblia se le llama remanente, que viene del griego leima, que quiere decir lo que queda, kataleima, que quiere decir lo que resta, loipos, que es un sobreviviente. Eso quiere decir la palabra remanente en griego. En el Antiguo Testamento generalmente los israelitas que sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, pestes y hambrunas, y a quienes Dios preservaba para continuar siendo su pueblo elegido. O sea que Dios a través de los tiempos ha tenido cuidado de un pueblo especial. Dios a través de los tiempos ha tenido cuidado de un remanente. Y a través de la Biblia usted y yo no hemos visto, por ejemplo, en Génesis capítulo 45, del versículo 1 en adelante, vemos nosotros la historia de José y de sus hermanos. Dice la palabra que en ese tiempo dice que llegó una escasez de alimentos sobre Egipto y sobre todas las naciones en aquel tiempo. Pero Dios había preparado a un joven. Ese joven Dios lo preparó para que cuando llegara el tiempo de la escasez, el tiempo de hambre, el pueblo de Israel, el remanente que Dios había levantado para la honra y para la gloria de su nombre, no pereciera, sino que ese remanente siguiera adelante para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y dice la palabra que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y José, ya estando en Egipto, fue acusado de situaciones que él no había cometido. Fue acusado de cosas que él no había cometido. Pero dice la palabra que Dios estaba con José. Delante de los ojos humanos, pues era una tragedia humana. Era, por decirlo así, era como una injusticia humana. Pero delante de los ojos de Dios, Dios había permitido que José pasara esas situaciones, porque tenía un plan, tenía un propósito para su pueblo, que cuando llegara el tiempo de la escasez, que cuando llegara el tiempo del hambre, su pueblo no pereciera de hambre, sino que su pueblo siguiera adelante para cumplir el plan y el propósito de Dios. Asimismo también vemos a nosotros a Noé
y su familia cuando vino el juicio divino sobre esta tierra. El plan y el propósito de Dios en la vida de Noé fue que la raza humana siguiera adelante, porque ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Noé hubiera sido desobediente a la palabra de Dios? Prácticamente no hubiera quedado ni un ser humano, pero Dios tenía un plan y un propósito, que Noé y su descendencia, sus hijos, a través de ellos una vez más, la tierra se fue poblando hasta este día. Y por eso es que hay millones y millones de seres humanos en esta tierra. Entonces Dios, a través de los tiempos, ha tenido cuidado de un remanente. Pero Dios busca un remanente fiel, un remanente que lo honre, que lo glorifique en todo tiempo. José, a pesar de que estaba pasando situaciones, a pesar de que estaba atravesando situaciones difíciles, él amaba a Dios, honraba a Dios, y de esa manera Dios preservó a las 12 tribus de Israel. Y así podemos ver varios ejemplos más en la Biblia, pero algo que los caracterizaba a estos hombres que amaban, que honraban a Dios, era su fidelidad para con Dios. José estaba rodeado de dificultades, de problemas, de tantas situaciones, pero había algo que lo caracterizaba. Era su amor a Dios, era que honraba a Dios, era que glorificaba a Dios a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dificultad. En este tiempo la iglesia de Cristo Jesús tiene que adorar a su Rey, tiene que glorificar a su Señor en medio de cualquier adversidad. Porque el día que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó con un propósito de que seamos ese remanente, de que seamos ese pueblo que alabe y que glorifique su santo y bendito nombre. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, a pesar de todo aquello que los rodeaba, fueron fieles a Dios. Noé no miraba nada, le creyó a la palabra del Señor y fue fiel a la voz de Dios, le obedeció al Señor, y por eso es que la raza humana se preservó hasta este día. Y en este pasaje, hermanos, que hemos leído, lo leemos una vez más. Esther capítulo 3 del versículo 7 al 11 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, y esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Aquí estamos viendo nosotros lo que se había levantado en contra del pueblo de Israel, lo que se había levantado en contra del remanente de Dios. Había un hombre perverso, un hombre malo, que quería destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dice la palabra que el rey Asuero dice que le dio honra, le dio honor a Amán. Y esto hizo que en su corazón hubiera orgullo, hubiera soberbia y hubiera altivez. Y el rey había declarado que delante de Amán tenían que postrarse todos, tenían que humillarse delante de su presencia. Pero dice la palabra que Mardoqueo, un judío que amaba a Dios, que honraba a Dios con todo su corazón, dice que él no se arrodillaba delante de Amán,
ni se humillaba delante de Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía que solamente delante de quién debía de humillarse. Amán sabía que solamente delante de su Dios tenía que doblar rodillas, tenía que humillarse ante la presencia del Señor. Y dice que los guardas del palacio, dice que le dijeron a Amán: bueno, y este hombre, ¿por qué es que no se arrodilla delante de ti? ¿Por qué no hace reverencia delante de ti? Y dice la palabra que este Amán se dio cuenta cuál era el origen de Mardoqueo. Se dio cuenta que era judío. Entonces dice la palabra que Mardoqueo, o sea, se enfureció, se llenó de ira, pero no quiso hacerle nada a Amán, sino que él fue mucho más allá. Él no solamente quiso destruir a Amán, sino que quiso destruir a todo el pueblo del Señor. Quiso destruir hombres, mujeres, niños, y a todo el pueblo de Israel lo quiso destruir. Pero en medio de esa situación, en medio de ese problema, hubo una jovencita que se paró firme delante de su Dios y empezó a convocar que las demás vírgenes oraran, intercedieran y ayunaran. Y eso fue lo que tocó el corazón de Dios, y Dios les dio la victoria. Dios los guardó, Dios los perseveró. ¿Por qué? Porque cuando hay un hombre, hay una mujer que intercede delante de la presencia de Dios, el pueblo de Dios, el remanente fiel, va a seguir adelante. Por eso dice en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Este Amán echó suerte para ver qué día, para ver qué mes iba a destruir al pueblo de Israel, para ver qué día y qué mes iba a llevar a cabo el plan que se había propuesto. Pero lo que él no sabía es que cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que se para en la brecha y que honra a Dios y que glorifica a Dios, Dios es el que hace justicia, Dios es el que se venga por su pueblo, Dios es el que pelea por cada uno de sus hijos. Bendito sea su nombre. Versículo 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Amán acusando al pueblo de Israel, acusando al remanente de Dios, diciéndole al rey: hay un pueblo que sus leyes son diferentes a las que tú has establecido. Hay un pueblo que en nada te obedecen. Por eso dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Por supuesto que las leyes de este remanente, de este pueblo, eran diferentes, porque las leyes de este remanente era que solamente tenían que rendirle culto al único y soberano Dios, que solamente tenían que rendirle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las leyes de este pueblo eran que tenían que vivir bajo los principios, bajo las normas que Dios ha establecido por medio de su palabra. De igual manera, el remanente que es usted y que soy yo, que es la iglesia de Cristo Jesús en este tiempo, tiene que vivir honrando la palabra de Dios, tiene que vivir agradando a su Rey, tiene que vivir bajo los principios y las normas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey en nada le beneficia dejarlos vivir. Usted y yo somos el remanente en este momento, estamos congregados, estamos reunidos alabando y glorificando al Señor. Pero saliendo de aquí el día de mañana, cada quien se va a su lugar de trabajo, se va con su familia, se va a sus quehaceres. Y muchas veces ahí el remanente va a ser atacado. Muchas veces ahí el pueblo escogido va a ser atacado de diferentes maneras. Pero cuando hay un hombre y una mujer que en medio del pueblo intercede
Por eso es necesario que cada uno de nosotros oremos los unos por los otros, porque no sabemos en qué nuestros hermanos están siendo atacados. Quizás usted está bien en su casa, pero algún hermano, alguna hermana está siendo atacada por algún enemigo. Pero por eso es que usted y yo debemos de interceder por cada uno de nuestros hermanos. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey en nada les beneficia dejarlos vivir. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y los llevó por el desierto, les dio estatutos, les dio decretos, les dio mandamientos para que los cumpliesen. Y al cumplir ellos las leyes, los mandamientos y los decretos de Dios, Dios prometía bendición para ellos. Dios prometía exaltarlos en grande manera. Por eso en Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, el Señor te exaltará sobre todas las naciones. Fue una promesa que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento no estaban en su tierra, habían sido llevados en cautiverio. Estaban cautivos en otra tierra, en otras naciones. Pero a pesar de eso, ellos honraban a Dios. Mardoqueo, Esther y todo el pueblo honraba a Dios, glorificaba a Dios, y Dios los exaltó en ese pueblo donde estaban. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, cuando tú aprendes a darle la gloria al Señor, Dios te va a exaltar donde quiera que tú estés. No importa quién te esté atacando, no importa quién quiera hacerte daño. Si tú glorificas a Dios, Él va a pelear tus batallas, porque Él va delante de ti como poderoso gigante, aleluya. Y nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque esa es la promesa de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, el remanente de Dios se caracteriza por obedecer a la ley de Dios. Aquel que obedece a las leyes de Dios, Dios va a ser su refugio, Dios va a ser su amparo, Dios va a pelear por aquellos que están pasando situaciones difíciles. Aquí vemos que Dios, la mano de Dios se dio. ¿Por qué? Porque lo que había tramado aquel malvado Amán, dice que él había hecho una horca para colgar a Mardoqueo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando el rey Asuero se dio cuenta de lo que este hombre quería hacer con el pueblo judío, la trampa que él había preparado para Mardoqueo, él mismo cayó en su propia trampa. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace con su remanente, con aquellos que le honran, con aquellos que le son fieles. Dios es el que pelea sus agravios, Dios es el que pelea por cada uno de aquellos que invocan su nombre. Bendito y alabado sea su santo nombre. Dice el versículo 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Este Amán era descendiente del rey Agag de Amalek. Dios le había dado la orden al rey Saúl que destruyera a todo Amalek y que no dejara a nadie vivo. De pronto alguien se escapó. Y habían pasado años y años y años, y de repente el pueblo de Israel se topa con un enemigo que tenía de tiempo, de años atrás. Por eso dice que este Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Por eso, hermanos, es necesario que cuando usted y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, destruyamos todo aquello que muchas veces no nos dejan adorar a Dios, que muchas veces destruyamos aquello que muchas veces no exaltan, que no glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que destruir todo aquello, enojos, iras, contiendas. Tenemos que desbaratar, tenemos que destruir todo aquello que no agrada, que no son agradables delante de los ojos de nuestro Dios. La orden que Dios le había dado al rey Saúl era destruir a todo, pero Saúl desobedeció a la palabra de Dios. Y aquí vemos que se levanta un hombre malvado queriendo destruir al pueblo del Señor, y no solamente lo quería destruir, sino que lo quería ver en las ruinas. Por eso dice
Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Este dinero no le iba a poner a Amán, este dinero se lo iba a quitar al remanente de Dios. Este dinero eran los despojos que le iba a quitar al pueblo de Dios. Dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. El rey Asuero con gusto dio la orden para que destruyeran al pueblo de Israel, al remanente fiel, al remanente de Dios. Pero había una jovencita llamada Esther en el palacio del rey, intercediendo por su pueblo, orando por su pueblo. Y eso fue lo que hizo que el rey hallara gracia, que Esther hallara gracia delante del rey. Cuando tú y yo, hermanos, honramos a Dios, glorificamos a Dios y nos presentamos ante situaciones adversas, situaciones difíciles, Dios va a hacer que hallemos gracia delante de aquellas personas que están al frente de situaciones. Quizás son los papeles de migración, pero si tú honras a Dios, Dios va a hacer que tú halles gracia delante de aquellas personas que tienen autoridad. Dios va a hacer que las puertas se abran. Dios va a hacer que las ventanas de los cielos se abran. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea su santo nombre. Amán, el enemigo de los judíos, descendiente de Agag, rey de Amalek, quiso destruir al remanente de Dios, pero Dios usó una jovencita llamada Esther para preservar a su pueblo. ¿De qué manera la usó? Primero, intercediendo delante de Dios, y segundo, delante del rey Asuero. De esta manera Dios la usó. Esther intercedió primeramente delante de Dios, suplicándole misericordia, pero también intercedió delante del rey Asuero. Entonces, de esa manera Dios preservó a su pueblo de aquella tragedia, de aquel genocidio que Amán había tramado, que había puesto en su corazón en contra del pueblo de Dios. Bendito sea su nombre. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. Por eso, hermanos, es que hasta la fecha el pueblo de Israel celebra lo que es el Purim, lo que es la suerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fecha que se había establecido para que el pueblo de Israel fuera destruido, ellos fueron liberados. Dios intervino por ellos. Por eso es que ellos celebran lo que es la fiesta del Purim, o la fiesta de las suertes, ¿ya? Ellos a cada año celebran la fiesta del Purim. Pero la iglesia de Cristo Jesús, todos los días celebramos la victoria, celebramos nuestra libertad, que Cristo Jesús un día nos libertó de la esclavitud del pecado. El enemigo había tramado destruirnos, el enemigo había tramado acabar con nosotros, pero Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, y un día llegó a nuestras vidas, nos rescató y nos dio salvación y nos dio vida, y vida en abundancia. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, a cada día usted y yo tenemos que celebrar esa victoria que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Cada día tenemos que recordar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. El remanente fiel, eso es lo que tiene que hacer cada día. Darle la gloria, darle la honra, recordar ese sacrificio, no importando la situación, no importando las circunstancias que estemos atravesando. Porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel con aquellos que le son fieles. Ahora, el remanente de hoy es la iglesia de Cristo Jesús. El remanente de hoy es usted que está en este lugar. El remanente del Señor es aquellos que se congregan en cada lugar, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 1 al 9. Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 1 al 9 dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo le envía una carta a la iglesia de Corinto. Le envía esta carta y los empieza saludando. Y en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí el apóstol Pablo identifica al remanente de Dios, identifica al pueblo de Dios y les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esa es la identificación que el apóstol Pablo hace con la iglesia de Cristo Jesús. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y el remanente de Dios, el remanente fiel, ha sido llamado para ser santos, para consagrar su vida a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo de esa manera identifica a la iglesia de Corinto y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa era la identificación, esa era la identidad que debía de tener los miembros de la iglesia de Corinto. De igual manera, cada uno de nosotros debemos de tener esa identidad de que hemos sido llamados a ser santos, porque somos el remanente fiel de Dios, somos el remanente que un día Cristo Jesús escogió, que nos sacó del pecado, de la maldad. ¿Para qué? Ya no para vivir como vivíamos en el mundo, sino para vivir como Dios quiere que vivamos, conforme a su palabra, conforme a sus preceptos, conforme a sus normas y conforme a sus principios. Por eso es que el apóstol Pablo identifica a la iglesia de Corinto como santificados y llamados a ser santos. De igual manera, usted y yo hemos sido llamados a ser santos, porque Cristo Jesús ya nos santificó, Cristo Jesús ya nos perdonó, ya nos limpió, ya nos restauró, ya nos cambió. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese sacrificio usted y yo ya hemos sido justificados. Ahora somos llamados a ser santos. Versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice por medio de esta carta a los Corintios, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. O sea que en Cristo Jesús, hermanos, usted y yo hemos sido enriquecidos. Esta palabra, esta carta era para la iglesia de Corinto, pero esta noche es para la iglesia de Cristo Camino de Santidad que está en este lugar, que en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos con todo conocimiento, con toda palabra. Hemos sido enriquecidos con su presencia.
Porque en otro tiempo, hermanos, quizás podíamos tener tantas cosas materiales, pero espiritualmente estábamos pobres, éramos miserables espiritualmente. No teníamos paz en nuestro corazón, éramos enemigos de Dios porque practicábamos el pecado y la maldad. Pero ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios porque Él nos ha adoptado. Ahora somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, pueblo santo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Así que, hermanos, usted no necesita ir a la universidad para ser tan sabio, tan inteligente. Si joven que estás en este lugar, si piensas ir a la universidad, estudiar, ser un doctor, gloria a Dios, esfuérzate y dale la gloria al Señor, no es malo. Pero lo más importante es que tengas la sabiduría de Dios, que tengas el conocimiento de Dios, que sepas amar, respetar y honrar a tu Dios, a tu Salvador. Porque si tú honras a tu Dios, si tú respetas las leyes de tu Dios, Dios te va a honrar donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, Dios te va a honrar. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corintios era una iglesia que se caracterizaba por tener dones espirituales, pero también era una iglesia que estaba atravesando situaciones que estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque habían enemistades entre el pueblo, habían divisiones. Unos decían, no, pues yo soy de Pablo. Otros decían, no, pues yo soy de Apolos. Y otros decían, no, pues yo soy de Cefas o de Pedro. O sea que cada quien como que se inclinaban a diferente apóstol. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? El que murió por ustedes, el que resucitó para darles una esperanza viva, se llama Jesús de Nazaret, y a Él tienen que honrar, a Él tienen que glorificar. Por lo tanto, en la iglesia no tiene que haber división, en la iglesia no tiene que estar dividida. Los hermanos no tienen que estar peleándose unos con otros, al contrario, deben de estar unidos como Dios quiere que seamos, ese remanente fiel, orando los unos por los otros, intercediendo los unos por los otros, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Corinto se caracterizaba porque tenía muchos dones espirituales, pero estaban pasando situaciones difíciles espiritualmente, de tal manera que más adelante dice que había un caso de fornicación dentro de la iglesia. Y este caso de fornicación era tan grave que este hombre se había metido con la esposa de su padre, con su madrastra, en otras palabras. Entonces era un acto vergonzoso delante de los ojos de Dios, y el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia. ¿Para qué? Para que en lugar de estar contentos y aprobar esa situación que es desagradable delante de los ojos de Dios, que ellos abrieran sus ojos espirituales y se dieran cuenta que estaban deshonrando a Dios. Porque ellos al no hacer nada o no decir nada, prácticamente estaban siendo cómplices de ese pecado. Estaban siendo ellos partícipes también de ese pecado que se estaba cometiendo. Entonces ellos tenían que hablar, que tenían que arrepentirse y volver a Dios de todo corazón, aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca, que haya en nosotros un arrepentimiento genuino, que haya esa entrega total hacia nuestro Padre Celestial. Dale la honra y la gloria a nuestro Dios Jesucristo, porque Él vive y porque para siempre es su misericordia. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, la iglesia ha sido enriquecida con la gracia de Dios. Hemos sido enriquecidos con su palabra. Hemos sido enriquecidos con su presencia. Y hemos sido enriquecidos con el conocimiento espiritual, para que permanezcamos hasta el último día que Dios nos permita estar en esta tierra. Entonces Dios, hermanos, nos ha enriquecido de esa manera.
De manera que usted y yo, hermanos, ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora usted y yo sabemos que el día que partamos de esta tierra, que no se acaba todo acá como unos piensan, sino que ahí es donde empieza la verdadera vida, ahí es donde empieza el verdadero gozo, porque un día usted y yo vamos a partir de esta tierra y algo glorioso, algo maravilloso nos espera, que son las mansiones celestiales que nuestro Señor Jesucristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, hermanos, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado, hermanos, nos ha colmado de bendiciones espirituales para que usted y yo estemos apercibidos, para que usted y yo estemos despiertos espiritualmente. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos peligrosos. Es el momento de estar apercibidos de que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo aparece en las nubes y nos vamos con Él. Pero para eso, cuando el Señor Jesucristo aparezca, Él necesita un remanente fiel. Él necesita que usted y yo seamos ese remanente fiel, que vivamos alabando y glorificando su santo nombre. Bendito sea su nombre. El remanente de Cristo se caracteriza por la comunión que hay con su Señor y Salvador. También se caracteriza por el amor que le manifiesta a su Señor y a sus hermanos. Ese es el remanente de Dios. Eso caracteriza al verdadero remanente fiel para con Dios. Primeramente se caracteriza por el amor que manifiesta a su Señor, a su Dios, y también ese amor que manifiesta hacia su hermano. Por eso el apóstol Pablo en Corintios capítulo 13 empieza a hablar de lo que es el amor, ¿ya? Y él ahí empieza a hablar de lo que es el amor, y él dice, si hablase lenguas humanas y angelicales, pero si no tengo amor, de nada me sirve. No soy nada. Puedo tener los dones, puedo hablar elocuentemente y puedo saberme toda la Biblia y puedo ser un gran teólogo, pero si no tengo amor primeramente hacia mi Señor, hacia mi Dios, hacia mis hermanos, ¿de qué me sirve saber tanta Biblia? ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si no estoy haciendo la voluntad de Dios? Por eso dice la palabra que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando usted y yo amamos a nuestro Señor, no importa cuánta Biblia sepas, no importa si solamente sabes un versículo de la Biblia, pero si ese versículo tú lo honras, lo guardas, lo atesoras en tu corazón, Dios te va a bendecir en una grande manera. Porque puede haber alguien que se sepa la Biblia de página a página, una enciclopedia caminando, pero si no honra a Dios, si no respeta a Dios, si no ama su palabra, ¿de qué sirve? Si no se humilla delante de su presencia, de nada sirve. Por eso el apóstol Pablo decía, si hablo lenguas humanas y angelicales, si hago que esa montaña se mueva de un lado a otro, si doy mi cuerpo para que ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces es necesario que el remanente de Dios ame a su Dios con todo su corazón, honre a su Señor con todo su corazón, que manifieste ese amor y que también manifestemos ese amor para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, porque ese es el mandamiento que el Señor Jesús le dejó a su iglesia, a su pueblo, a sus discípulos. En esto se conocerán que son mis verdaderos discípulos, en que se amen los unos a los otros. El Señor Jesús no dijo, no, pues mis discípulos se van a conocer en que se critiquen los unos a los otros, en que se anden peleando los unos a los otros. No, hermanos, Dios quiere un pueblo unido, un pueblo que esté intercediendo los unos por los otros, porque de esa manera vamos a ver la gloria de Dios, de esa manera vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Porque un pueblo que está dividido, hermanos, no va a vencer. Imagínense que en una guerra va un ejército peleando una batalla y que de pronto unos piensen de una manera y que otros piensen de otra manera. O sea, no van a saber ni cómo hacerle para pelear, para ganar esa batalla. Pero si van en el mismo sistema, si van en el mismo pensamiento, si llevan la misma estrategia, van a vencer.
van a derrotar a sus enemigos. La iglesia de Cristo Jesús, tenemos que ir en el mismo pensamiento, tenemos que ir en el mismo sentir, alabando y glorificando a Dios, orando los unos por los otros, y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él peleará nuestras batallas y Él nos dará la victoria para la gloria de su nombre. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, el amor sobrepasa cualquier don. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, que el amor sobrepasa cualquier don. No importa qué tanto sepas, no importa qué tanto hagas, pero si no tienes amor, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Quizás no tengamos conocimiento, quizás no tengamos dones, talentos como otros tienen. Pero si tenemos amor, con eso es más que suficiente. Con eso es para agradar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. El remanente fiel está dispuesto siempre a obedecer a la palabra de su Dios. El remanente fiel siempre tiene que estar dispuesto a obedecer a su palabra. Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos nosotros en este pasaje la comparación que nuestro Señor Jesucristo hace de dos hombres. Estos dos hombres, los dos oyeron la palabra de Dios. A lo mejor los dos estaban en el templo, estaban en la iglesia. Por eso empieza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos que hay un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre entendido que escuchó la palabra de Dios y que procuró obedecer a la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, es difícil cumplir con toda la palabra de Dios, es difícil. Pero hay cosas que no son difíciles, que son fáciles de hacer, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Como por ejemplo, el Señor nos dice, pues perdona a tu hermano. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Eso no es difícil de hacerlo, es fácil de hacerlo, pedirle perdón, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Entonces no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. O sea que a los dos les vinieron problemas. Les vino el mismo problema, no más que aquel entendido, aquel que fue sabio, aquel que fue prudente, como estaba fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. La palabra estaba atesorada en su corazón, nada lo pudo derribar, nada lo pudo tumbar. Es como aquellas palmeras que cuando hay huracanes que se doblan y casi se caen a tierra, pero se vuelven a levantar. Entonces, así es aquel hombre, aquella mujer que escucha la palabra de Dios y que trata la manera de obedecer a la palabra de Dios. Por eso hace esta comparación y dice, versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena,
Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y su ruina fue grande y fue grande su ruina. O sea que a los dos les llegaron los problemas, las dificultades, pero aquel que no obedeció a la voz de Dios, que no prestó atención a la palabra de Dios, fue grande su ruina. Y la comparación que está haciendo el Señor aquí es que los dos escucharon la palabra de Dios, pero no los dos prestaron atención, pero no los dos fueron fieles a la voz de Dios, no los dos fueron fieles a la palabra del Señor. El que escuchó, el que atendió, el que prestó atención a la palabra de Dios y obedeció, le vinieron los problemas, las dificultades, pero siguió de pie. Pero aquel que escuchó la palabra de Dios y la tomó en poco, aquel que escuchó la palabra de Dios, pero dijo, no, pero de todos modos, yo sigo adelante haciendo lo que quiero, llegó el problema y su ruina fue grande. En otra versión dice que el que escuchó la palabra de Dios y no lo hace, dice que la compara a un necio. O sea, a un necio es alguien que le está diciendo, no lo hagas, no hagas eso, haz esto, y no lo hace. Es una persona necia. Se escucha muchas veces fuerte, pero a veces es necesario que Dios nos hable de esa manera para que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, para que nosotros nos encaminemos y hagamos lo que a Dios le agrada. En la vida de los fieles del Señor pasarán dolor y sufrimiento. No porque seamos el remanente fiel de Dios, no quiere decir que no vamos a pasar situaciones. Este hombre prudente era un hombre entendido que obedecía la palabra de Dios, pero le llegó el tiempo de la aflicción, le llegó el momento donde pasó una situación difícil, pero como estaba fundado sobre la roca que es Cristo Jesús, permaneció de pie, permaneció y siguió adelante. Pero aquel que no estaba fundamentado en la roca, aquel que edificó su casa sobre la arena, fue tumbado, fue derribado. A lo mejor hasta con un soplido ahí de cualquier cosita se cayó. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Pero la iglesia de Cristo Jesús tiene que ser su fundamento. En Él tiene que estar nuestra mirada, en Él tiene que estar puesta nuestra confianza. Bendito sea su santo nombre. Aquel que está parado sobre la roca que es Cristo Jesús soporta cualquier embate que se levante, porque Dios mismo será su fuerza para soportar y Dios será su pronto auxilio. Por eso el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta es la confianza de aquellos que confían plenamente en el Señor. Esa es la confianza de aquellos que realmente honran a Dios, que honran la palabra del Señor. Nuestra vida espiritual tiene que estar anclada a la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Nuestra vida espiritual tiene que estar arraigada a la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Aleluya. Los que esperan y son fieles, a ellos les espera una recompensa grande. Los que esperan en el Señor y los que le son fieles, a ellos les espera una recompensa grande, hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 21, ya para ir terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 21 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí el mensaje que el Señor Jesús le está enviando a la iglesia de la Odisea dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras es: yo corrijo, yo disciplino a todos los que amo. Y muchas veces, como remanente de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, muchas veces Dios nos va a corregir a nosotros. ¿Y de qué manera Dios nos corrige? Por medio de su palabra. Dios muchas veces nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por eso dice Proverbios
3:12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, hermanos, si Dios quiere lo mejor para nosotros, si Dios anhela y desea lo mejor para nosotros, Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque somos su remanente fiel, porque somos sus hijos. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de las cosas de Dios, celoso por aquello de hacer lo que no honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser celoso por honrar, por amar su palabra, por vivir bajo sus preceptos, por vivir bajo sus normas y principios. No estar de acuerdo con el pecado, sino rechazar todo pecado que se mueva dentro de nosotros, dentro de nuestro pueblo, dentro de la iglesia, sino que reprender todo aquello que no honra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces nosotros pensamos que usamos este pasaje o este versículo para evangelizar, pero en realidad este pasaje es para cada uno de nosotros. Que muchas veces estamos viviendo, pero no una vida agradable a Dios, sino una vida desagradable delante de los ojos de Dios. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos nosotros burlar. De Dios no nos podemos esconder, porque sus ojos están sobre cada uno de nosotros las 24 horas del día. Donde quiera que vayamos, los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un día vamos a tener esa maravillosa experiencia de estar al lado de nuestro Salvador. Ahora podemos sentir su presencia, podemos deleitarnos en su presencia, pero un día vamos a estar en su presencia adorándolo y glorificándolo por toda una eternidad. Este es un llamado a la iglesia a afirmarse en su vida espiritual. Dios nos llama a una vida de fervor espiritual, al arrepentimiento genuino. Dios nos llama a ser transparentes y no engañarnos a nosotros mismos. Dios quiere que su remanente goce de su presencia, goce de sus bendiciones que Él otorga por medio de su palabra, para que permanezcamos hasta el día de su venida o el día que Cristo Jesús aparezca y arrebate a su iglesia.